pasar al momento de la palabra del Señor. Así que queremos invitar, en esta mañana tenemos un joven especial, Saeta, nuestro querido Samuel Silva, que nos va a estar presentando la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenido, Samuel, Dios te bendiga, gloria a Dios, gloria a ti, Jesús. Así están nuestros jóvenes sirviendo al Señor, amén. Que la casa se llene de jóvenes que sirvan a Dios en diferentes áreas, amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por la vida de Samuel, Señor, mi Dios, por el vaso que tú has escogido, Señor, para compartir tu palabra en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada vida, cada hermano, hermana, amigo, amiga que nos visita hoy, Señor. Que tu palabra, Señor, Padre Dios mío, que tu Espíritu hable a nuestras vidas, Señor. Usa la vida de Samuel, Señor, mi Dios. Pasa carbón, Señor, encendido por sus labios, Señor, y que tu consejo divino, Señor, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bienvenido, Samuel, a tu casa. Gracias, muchísimas gracias, amado Pastor Máximo. Bendiciones, amada iglesia. Es un placer para mí poder compartir con ustedes el mensaje de hoy. Ya oramos, pero quisiera yo también brevemente hacer una oración para entregarle a Dios este tiempo, que me use y que Él se manifieste en este mensaje, en esta fecha tan importante. Así que vamos rápidamente a entregarle este tiempo al Señor una vez más. Señor, te doy la gloria, honra y alabanza, Padre, porque tú eres Dios, Rey infinito del universo. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque hoy conmemoramos y celebramos tu resurrección de entre los muertos, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque solo dependemos de eso, de tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes hoy, Señor, y que tú toques el corazón de cada uno de los que está presente aquí, incluyendo el mío, Señor. Gracias por todo, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Cristo. Gracias, Dios Padre, y gracias, Dios Espíritu Santo, por tu bondad y tu fidelidad. En el nombre amado de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Bueno, si me pudieran, por favor, colocar, tengo unas diapositivas ahí también para ayudarme en el mensaje. Me avisan los chicos de multimedia cuando la puedan colocar. Hoy estamos celebrando lo que es la fecha más importante para el cristianismo. Nosotros celebramos más la Navidad porque es una temporada completa, la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo, pero hoy celebramos lo que bien dijo el pastor Máximo, es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Si me pueden colocar ahí la presentación, ya está colocada, perfecto. La prédica o el mensaje que voy a impartir hoy lo titulé Jesús, la resurrección y la vida. Evidentemente este mensaje, este título, está citando el más que famoso y hermoso versículo de Juan 11, 25 al 26. Si pueden colocarlo en pantalla, está en la próxima diapositiva. ¿Está ahí? Ok. Le dijo Jesús. Pues para atrás. Ay, gracias, Eva. Para yo ver también aquí mi presentación. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, es así. Señores, bueno, ya está ahí. Vamos leyéndolo igual. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, gracias Eva, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Puede pasar la diapositiva, si es posible. La declaración de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, la leemos con muchísima esperanza y con muchísima alegría porque efectivamente lo es y es lo que confiamos. Pero en muchas ocasiones se nos puede olvidar o pasamos de largo el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. La diapositiva un poco más para atrás, la diapositiva. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento de profundo dolor para quien las estaba recibiendo.
Jesús le pronuncia estas palabras a su amiga y discípula Marta de Betania. Esta mujer era una mujer llena de fe, pero ella se encontraba devastada por la muerte de su hermano Lázaro. Ella se encuentra con Jesús y cuando lo ve llegar le dice lo siguiente. Pueden pasar a la próxima. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y uno lee estas palabras y como que entiende también o puede interpretar que al mismo tiempo Marta estaba preguntándole algo a Jesús. ¿Por qué no estuviste aquí? Señor, ¿por qué no estuviste aquí? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún confiando en su poder, Marta, se encuentra esperanzada y lleva a Jesús junto con su otra hermana a la tumba de Lázaro. Y Jesús llega a la tumba de Lázaro y luego de esto procede el versículo más corto de la Biblia, pero quizás uno de los más profundos. Jesús lloró. Ahora nos podemos preguntar, amada iglesia, ¿por qué Jesús llora? ¿No se supone que Jesús es Dios? ¿No se supone que Él acaba de decirle a esta mujer que llora por la muerte de su hermano, yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué Jesús llora? Y los que lo veían se preguntaban lo mismo. Puedes continuar con la presentación. Los que lo veían decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? ¿Por qué ocurre esta escena, amados hermanos? ¿Por qué la gente se cuestiona el poder de Jesús? ¿Por qué la gente está llorando? Porque esta escena refleja la realidad de la muerte. La muerte es un enemigo de la raza humana que causa sufrimiento, que causa confusión, que causa separación, que causa incertidumbre, que causa duda en muchas ocasiones, depresión, un vacío que sentimos que no podemos llenar. Pero ustedes se pueden preguntar, Samuel, ¿por qué tú inicias este mensaje de un domingo de resurrección hablando de la muerte? Y la respuesta es sencilla, amados hermanos. ¿Pueden continuar? La respuesta es que para que haya una resurrección, debe de haber primero una muerte. Y si hay algo con que nuestro país, nuestra iglesia y cada una de nuestras vidas se ha visto confrontadas en los últimos meses, en las últimas semanas, es con la muerte, lamentablemente. Y se destacan tres características fundamentales de la muerte que son las que entiendo la hacen tan implacable, tan dura, tan cruel. La primera es, pueden continuar, que la muerte es irreversible. Nadie ha podido escapar de ella ni revertirla, ni con tecnología moderna, ni con linda filosofía, ni con todas las fortunas del mundo. William Shakespeare, el famoso dramaturgo inglés, describe a la muerte como el país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna. Pero me gusta mucho cómo lo resume una persona llamada Job, puede continuar con la próxima diapositiva, que se pregunta o lanza esta pregunta al aire: cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir? Yo creo que Job, sobre todo en su situación, conocía la respuesta a esa pregunta. El segundo punto, la segunda característica que hace tan cruel a la muerte es que la muerte no discrimina. La muerte no distingue entre pobres, entre ricos. No distingue si tú eres débil o poderoso, no distingue si tú estás sano o si estás enfermo.
No discrimina entre jóvenes o ancianos. No discrimina entre justos o impíos. A todos algún día les tocará morir. Y la muerte no pide permiso. La muerte solamente llega. Dice Eclesiastés 2:16, nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido. Lo mismo mueren los sabios que los necios. Pero creo que la característica más dolorosa de la muerte, más apabullante de la muerte, es la siguiente: la muerte es inevitable. El único requisito para morir es estar vivo. No hay ciencia, no hay tecnología, no hay fortuna que pueda evitar el destino de cada ser vivo: morir. Dice Salmo 89, 47 al 48, recuerda cuán efímera es mi vida. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? ¿Habrá alguien que viva y no muera jamás? ¿O que pueda escapar de las garras de la muerte? Pero creo que Génesis 3:19 lo resume perfectamente. Porque polvo eres y al polvo volverás. La muerte, amados hermanos, es inevitable, es irreversible, es impredecible en muchas ocasiones y no discrimina entre justos e impíos. Y yo entonces me hacía esta pregunta: si es cierto entonces que nada va a evitar que muramos, ni que yo sea bueno o que yo sea malo, ni que yo tenga dinero o no lo tenga, ni que yo sea justo o impío. Puedes continuar con la próxima. ¿Cuál es nuestra garantía? Y es una pregunta que a mí me rondaba la cabeza durante estos últimos meses. ¿Cuál es nuestra garantía ante la realidad de la muerte? ¿Qué respuestas encontramos? Veamos los que algunas personas han sugerido para poder afrontar este fenómeno, esta realidad. La primera sugerencia que han dado es que la muerte es deseada. Es una liberación. Esto lo vemos, por ejemplo, en religiones orientales o en religiones de la nueva era que sostienen que cuando mueres y subes a un campo de existencia mayor, que te vuelves uno con el universo, que te vuelves uno con el nirvana o polvo de estrellas o como ustedes quieran llamarle. Sin embargo, incluso para nosotros los cristianos, que creemos que existe una vida maravillosa después de la muerte, cuando la muerte toca a nuestra puerta, se siente de todo menos deseada. Sentimos todo lo que pudiera un ser humano sentir, menos que nosotros la deseábamos. Ya llega a nuestra vida o a la de alguien a quien amamos. Por otra parte, otras personas han querido romantizar la muerte. Está bien, no es deseada, pero por lo menos le da sentido a la vida. El ilustre y recién fallecido escritor Mario Vargas Llosa dijo una vez en una entrevista: la muerte a mí no me angustia, la vida tiene eso de maravilloso. Si viviéramos para siempre sería enormemente aburrida, mecánica. Si fuéramos eternos sería algo espantoso. Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin. Pero yo quiero que ustedes le digan a una persona que acaba de perder a un ser amado: eso es lo que tiene de maravilloso la vida, que se acaba. Que le digan a alguien que está afrontando con la muerte, ya sea que está enfermo, ya sea que sufrió un accidente, eso es lo que tiene de maravilloso la vida, que se acaba. Realmente y en la práctica nosotros no sentimos que la muerte le da sentido a la vida. Puede dar un sentido de agradecimiento de que estamos vivos, pero si la muerte es el final de nuestra existencia, por lo menos de nuestra identidad, la muerte hace todo menos darle sentido, todo lo contrario. Sentimos a veces
que se lo quita, que le quita el sentido a la vida. Y esa es la tercera respuesta y tal vez la más dolorosa. La muerte le quita el sentido a la vida. Dice Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En la Nueva Versión Internacional, en vez de vanidad, el versículo se traduce lo más absurdo de lo absurdo. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Si la muerte es el final, ¿de qué sirve yo esforzarme el día de hoy? Yo darlo todo por esa meta que quiero conseguir, si mañana mismo puedo morir. Y yo no tengo ningún voto de decisión en cuanto a eso. Es como dijo el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vemos entonces que las respuestas del ser humano ante la muerte son insatisfactorias, ya sea que son poco prácticas o que son directamente irreales. Pero nosotros creemos que existe una revelación especial del mismo ser que nos creó, del mismo ser que nos hizo a su imagen y semejanza. Esa revelación entendemos y creemos que existe en la Biblia. Entonces sería ideal ver que este ser, ¿qué tiene que decir ante todo esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo responde la Biblia ante la muerte? Y lo primero que vemos es que lejos de decir que la muerte es algo deseado, que la muerte es algo hecho simplemente para darnos sentido, o que la muerte entonces hace que la vida no tenga un sentido, la Biblia habla de una verdad muy importante y particular, y es que el ser humano fue creado con la eternidad en su corazón. Es decir, nosotros añoramos la eternidad. Añoramos no tener que enfrentar lo que es la muerte, no tener que sufrir lo que es perder a alguien que amamos, o nosotros mismos morir. Dice dice Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 al 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso, amados hermanos, la muerte se siente tan irreal, tan antinatural, tan dolorosa, tan a destiempo. No importa que pensemos o creamos que esa persona va a partir, nunca estamos preparados para cuando parte. Siempre llega como que en el peor momento. Y es por eso, porque la palabra dice, fuimos hechos para eternidad. Y añoramos, deseamos esa eternidad. Nuestro propio Creador puso ese sentimiento en nuestro corazón. Y entonces, ¿por qué la gente se muere? Si Dios puso eternidad en mí y en ti, ¿por qué morimos? La Biblia también responde esa pregunta. La muerte entra al mundo como consecuencia del pecado de la humanidad. Es decir, la muerte no era parte de este diseño original, sino que es producto de nuestra propia rebelión en contra de Dios. Dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí dice todos, amados hermanos. No el pecador, no el injusto, no el impío, no el que está bebiendo o está emborrachándose en la calle. Todos hemos pecado. Ninguno está en mejor situación que nadie aquí.
La Biblia dice que debido a que nos apartamos de esa fuente de vida, del dador de vida, por consecuencia, fuimos condenados a la muerte. Ahora, ya vimos el diseño original del hombre y qué ocurrió para que éste no pudiera darse. Yo les quiero hacer una pregunta ahora. ¿Quién sabe aquí a cuál fue el primer pueblo que el Señor le reveló su palabra? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Israel, el pueblo judío. Puede ir a la próxima diapositiva. Y en el pueblo judío pasa algo particular con respecto a cómo ellos ven la muerte. En los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos mostraban realmente poco interés en la vida después de la muerte, increíblemente. Yo sé que a muchos les puede sorprender, a mí me sorprendió cuando lo escuché. Pero realmente es poca la descripción que dan los primeros libros del Antiguo Testamento en qué le ocurre al ser humano cuando muere. Hablan de un inframundo, de un Seol, una realidad somnolienta, oscura, donde las almas van casi inconscientes o a reposar. O directamente no lo mencionan. Para el judío de esa época, la fe era para esta vida. Y lo que seguía después tenía una importancia relativa, salvo algunas excepciones de algunos versículos que podemos ubicar. A inicios del Antiguo Testamento no se describe mucho qué ocurre después de la muerte. Pero a medida que pasaban los años, Israel sufría una tribulación tras otra. Sufría una conquista tras otra. Sufría reyes inmorales, sufría crisis, sufría destrucción, lo que terminó concluyendo en un exilio hacia imperios extranjeros. Se llevaron a toda su población, destruyeron su tierra y lo sacaron de su casa. Cada vez más era difícil para el pueblo judío conformarse con una existencia limitada únicamente a esta vida terrenal, porque la vida terrenal está llena de dolor, está llena de desconsuelo, de crueldad, de injusticia. Entonces, ¿cómo pretenden que yo sea feliz? Si yo estoy a merced del universo y de sus fenómenos. Cada vez era más difícil para el judío decir, yo estoy bien como estoy ahora. Tras su tiempo en cautiverio y su regreso a Israel, una vez ya los judíos son liberados y vuelven a su tierra, empieza a gestarse algo nuevo. Empieza a gestarse una revelación particular en el corazón de los judíos, en la palabra que Dios le revelaba a sus profetas. Empieza a gestarse una nueva esperanza, una esperanza única para su tiempo. Y esa esperanza es la siguiente, la resurrección corporal de los muertos. Esto era único para el pensar judío. Ningún otro pueblo en la antigüedad deseaba siquiera algo así. La mayoría de los gentiles creían que era imposible simplemente. Recuerdo la frase de Homero, uno de los autores griegos más famosos que escribió la Ilíada y la Odisea. Él describe en una ocasión un padre, a una persona hablándole a un padre que acaba de perder a su hijo y le dijo, no llores por tu hijo, de nada te sirve, porque tú morirás antes que lo pudieras revivir a él. O sea, para el gentil, el muerto se quedaba. Inclusive habían algunos que ni siquiera deseaban una resurrección corporal. ¿Para qué? Si la muerte es una liberación. Pero para el judío, esta fue la esperanza que el Señor comenzó a revelar. Oseas 6:1 exclama, venid y volvamos a Jehová. Isaías 26, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Luego vemos en Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
los judíos también dijeron gloria a Dios. Pero ocurrió algo. Y es que la tribulación no dejaba de llegar de todas formas. El Señor prometió una resurrección, pero aún seguían habiendo imperios que nos conquistaban, que mataban a nuestros hijos, a nuestras mujeres, que nos destruían nuestros templos. ¿Qué promesa es esta? Y la promesa de la resurrección final cada vez se hacía más lejana para el judío, como que más aérea, más teórica, más teológica que otra cosa. ¿No le ha pasado eso alguna vez, amada iglesia? Que sienten que las promesas de Dios que están en su palabra son como que se vuelven teóricas. Como que sí, yo sé que Jesús resucitó, sí, yo sé que Dios me va a salvar, yo lo sé, pero ahora mismo eso yo no lo estoy viendo. Y se preguntan y nos preguntamos en nuestros corazones, ¿acaso yo de verdad voy a ver con mis propios ojos esta promesa cumplirse? ¿De verdad esta promesa va a tener un efecto en mi vida? ¿Realmente se va a cumplir lo que Dios me prometió? La muerte nos hace preguntarnos eso. Y comenzaban a surgir figuras a lo largo de la historia que clamaban ser aquel hombre que traería el reino de Dios, aquel hombre que iba a liberar a Israel del yugo opresor y que les iba a devolver esa gloria que tenían antes, aquel hombre que iba a iniciar la resurrección de los muertos, aquel Mesías. Y el judío se esperanzaba en ese Mesías y en este hombre que nos liberará y que Dios usará para traer su reino a nosotros. Pero cada vez que salía un hombre clamando lo mismo le pasaba. Moría, fracasaba, era derrotado, era humillado por los enemigos que él clamaba iba a derrotar. Cada Mesías que iba levantándose era un Mesías que iba cayendo. Hasta que llegó uno. Hasta que llegó uno. Un humilde carpintero de Nazaret. Un humilde carpintero que nació en un establo marginado, sucio, entre animales. Y este hombre, este Mesías, no clamaba simplemente conocer la verdad. No clamaba simplemente conocer el camino. Este hombre tenía una particularidad y es que este hombre clamaba que él era el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este hombre no clamaba ser únicamente el enviado por Dios, únicamente. Él afirmaba ser Dios mismo. Él afirmaba tener esa autoridad y ese poder y esa gloria que le correspondía al Dios de Israel. Él clamaba ser el Dios de Israel encarnado. Él clamaba ser el Hijo de Dios. Pero lo más particular, este hombre tampoco clamaba que iba a ser simplemente quien iniciaría la resurrección. Este hombre decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero lo más particular es que él afirmaba que no vino a formar ningún ejército. Él no vino a derrocar ningún rey, ningún emperador, ningún monarca. Él afirmaba haber venido a derrotar a un enemigo mucho mayor. Él afirmaba que vino a derrotar a la muerte misma. Que vino a derrotar a la causa de la muerte en el ser humano, el pecado. Él afirmaba haber venido a reconciliarnos con Dios, a volvernos a esa fuente de vida a la que nosotros nos apartamos. Él declaró haber venido no a destruir a los pecadores, sino a salvarlos. Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Pero sus discípulos no lo aceptaron como ustedes lo aceptaron ahora mismo. Sus discípulos no lo entendían. Sus discípulos decían: no, ¿de qué estás hablando? Tú viniste a conquistar a nuestros opresores. Tú viniste a hacer de Israel el mayor imperio. Viniste a darnos prosperidad, viniste a darnos poder, viniste a darnos influencia, reconocimiento. Tú viniste a llenar ese molde de lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Tú viniste a hacer nuestra voluntad. ¿No les pasa eso, amada iglesia? ¿No les ha pasado alguna vez? Que queremos no la voluntad de Dios a lo mejor, sino la nuestra. Queremos que Dios se amolde a lo que nosotros entendemos que es una buena vida, ya sea una vida próspera, ya sea una vida con dinero, con reconocimiento. Que no está mal pedir ese tipo de cosas. El problema es cuando decimos que esa debe de ser la voluntad de Dios, y si no, yo no lo quiero. Pues esto le pasó a los seguidores de Jesús. Pero todo iba bien aún así. Los discípulos estaban alegrados, y en su última visita a Jerusalén, Jesús entra triunfal a la ciudad y al canto de Hosana, Hosana al Rey de las alturas, Hosana al que viene el nombre del Señor. Y los discípulos seguro decían: sí, por fin seremos libres, por fin vamos a vencer a los que nos oprimen, por fin tendremos prosperidad, tendremos gloria, tendremos felicidad, por fin. Pero esa misma semana que el Mesías entraba a triunfar a la ciudad, esa misma semana el Mesías murió, crucificado, azotado, humillado, clavado en una cruz por aquellos gobernantes que los discípulos pensaban que iba a derrotar. ¿Les ha pasado eso alguna vez, iglesia? Que ustedes tenían planes, metas, aspiraciones, logros, pero llega la tribulación, llega la prueba, llega la muerte y les tira todo al piso y les cambia radicalmente su vida, y esa esperanza, esa felicidad, esa alegría se esfuma. Ese mismo viernes, el cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en un sepulcro prestado. Y pasó el primer día y su cuerpo seguía en la tumba. Y pasó el segundo día y su cuerpo seguía en la tumba. Y así terminaba un supuesto Mesías más. Nada más, iglesia, que tengan un feliz domingo. Hasta aquí llegó el mensaje. No se acaba ahí. Pasó el primer día, el cuerpo seguía en la tumba. Pasó el segundo día y el cuerpo seguía en la tumba. Pero llegó el tercer día. Llegó el tercer día, y lo que esos ángeles le dijeron a esas mujeres sigue resonando en el corazón de todo hombre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Cristo vive, amada iglesia. El Mesías resucitó, venció a la muerte, venció a ese enemigo número uno de la humanidad, ese que causa tanto dolor, tanta ausencia, tanta separación. Cristo lo venció. Su cuerpo físico salió caminando de esa tumba que quedó vacía y que sigue vacía. Y sus discípulos lo vieron y lo palparon y hablaron con él y comieron con él.
Aquel hombre que estaba muerto, ahora vive y vive para siempre. Romanos 6:9 dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Cristo murió y resucitó y venció a la muerte. Pero a veces lo decimos como que, bueno, algo de todos los domingos, ¿verdad? Total. Pero ¿qué significa que Cristo haya resucitado? ¿Qué conlleva eso? Bueno, lo primero que conlleva es que el cristianismo es verdad. Valida la verdad del cristianismo. Que Cristo haya resucitado significa que Él es quien dijo ser. Él es el Dios encarnado. Esto significa que el Dios que te creó a ti y a mí, a su imagen y semejanza, nos unió otra vez a Él, nos reconcilió, se hizo hombre y sufrió lo que sufren los hombres. Sufrió muerte, sufrió enfermedad, sufrió dolor, sed, hambre, para reconciliarnos con Él, para vencer a aquel enemigo que nosotros no podíamos vencer. Significa que su sacrificio en la cruz de verdad lavó nuestros pecados. De verdad nos reconcilió con el Padre. Que Cristo haya resucitado significa que el cristianismo es verdad. ¿Pero qué significa esto? Bueno, que la resurrección de Jesús cambió la historia. La resurrección de Jesús dio origen a la iglesia, a la fe que tú y yo profesamos el día de hoy. Si ese hombre se hubiera quedado en su sepulcro, los discípulos se esparcen y se olvidan de todo lo que pasó. Pero esa resurrección hizo que esos hombres y mujeres se volvieran en los misioneros más valientes de la historia. Esa fe derrumbó imperios sin levantar una sola espada. Esa fe cambió el mundo. No existe, amada iglesia, un antes o después de Aristóteles. No existe un antes o después de Platón o de Julio César o de quien ustedes quieran colocar. Solo existe un antes y después de Cristo. Y esto es porque ni reyes, ni emperadores, ni generales, ni filósofos, ni científicos, ni dictadores, ni presidentes, ninguno jamás logró abandonar el sepulcro. Solo hubo uno en la historia. Un carpintero de Nazaret, quien era más que un carpintero. Solo ese hombre dejó la tumba vacía. Y desde que él movió esa piedra en ese sepulcro hace 2000 años, nada ni nadie lo ha podido volver a cerrar. Pero quizás la esperanza más hermosa de la resurrección es esta que viene ahora. La resurrección de Jesús es la garantía de que nosotros resucitaremos también. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 23 dice: de hecho, ya la muerte vino por medio de un hombre. Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amada iglesia, el fin último del cristiano no es llegar al cielo. Suena sorprendente.
No es llegar al cielo como un fantasma incorpóreo, como un espíritu libre en una nubecita. Nosotros, si añoramos llegar al cielo con Cristo, es maravilloso, pero nuestro fin último, amados hermanos, es resucitar corporalmente, levantarnos físicamente de la tumba, que nuestro cuerpo sea transformado, nuestra identidad, que tengamos un cuerpo glorificado con nuestra sangre, con nuestros huesos, pero esta vez que no conozca lo que es la muerte, que no conozca lo que es el dolor, que no conozca lo que es la enfermedad, lo que es el cáncer, lo que es la discapacidad, lo que es la depresión, lo que es la ansiedad. Nuestro fin último es dejar nuestra tumba vacía. Dice Corintios 15, 54 al 57. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le lanzo la misma pregunta otra vez, amados hermanos: ¿cuál es nuestra garantía? Que Cristo ya venció a la muerte. ¿Cuál es nuestra garantía ante la muerte? Que Cristo ya la venció. Y Él nos promete que la venceremos nosotros también. Y que nos acompañará y sostendrá hasta ese entonces. O en sus propias palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta temporada, amados hermanos, donde nos vemos confrontados por la muerte, donde nos vemos confrontados por el dolor, por la pérdida, por el desconsuelo, recordemos y proclamemos la esperanza viva de que gracias a la obra de Jesucristo, la muerte ya no tiene la última palabra. Confiemos y esperemos el día en que volveremos a ver a aquellos que se nos han adelantado y los volveremos a abrazar, esta vez hasta la eternidad. Dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Apocalipsis 21, 3 al 4. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Yo hago nuevas todas las cosas. La resurrección, amados hermanos, es nuestra garantía que ante el dolor de la muerte, ya ella fue vencida. Pero, amados hermanos, la resurrección no solamente es una promesa futura, no solamente es un evento que ocurrió hace casi 2000 años. La resurrección es una realidad presente que transforma cómo vivimos hoy, cómo debemos de vivir hoy. Amados hermanos, al inicio de este mensaje dijimos que para que haya una resurrección debe de haber primero una muerte. Por lo tanto, así como Cristo tuvo que morir para resucitar, nosotros también debemos de morir a nosotros mismos y vivir para Jesús. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es que Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Debemos negarnos a nosotros mismos, amada iglesia. Debemos abandonar el pecado. Debemos ser asqueados por la iniquidad. Apartarnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos para volver a Dios, para aceptar ese obsequio, esa gracia que Jesucristo tiene con nosotros. Dice 2 de Corintios 5, 14 al 15, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Y cómo nos negamos a nosotros mismos? Bueno, pues muriendo al pecado y a sus deseos. No alimentando los deseos carnales de nuestra naturaleza. Huir de la tentación. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador y que no somos mejores que nadie, porque si no fuese por la gracia y misericordia de Cristo, estuviésemos perdidos. Dice Romanos 8, de 12 al 13, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y no me estoy parando aquí privando en santo diciéndoles arrepiéntanse. Yo soy el primero que tiene que arrepentirse, todos nosotros, porque todos aquí hemos pecado y pecamos. Y no es fácil negar la carne, no es fácil, porque el mundo se ve llamativo. Pero la palabra nos promete que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, que venció la muerte, es el que habita en nosotros y el que nos resucitará no solamente en ese día final, sino en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Vivamos, amados hermanos, en santidad, dejando atrás toda inmoralidad, toda envidia, todo orgullo, toda malicia. Seguir a Cristo implica una vida de disciplina espiritual, alimentar el Espíritu, una vida guiada por el Espíritu Santo. Nuestra resurrección empieza ahora, dejando atrás el viejo yo y aquellas obras que no le gustan a Dios y viviendo para Cristo. Me doy el atrevimiento de citar aquí a mi hermano y amigo que se encuentra con nosotros, Josué Morillo, que él me dijo una vez: morir es ganancia únicamente para aquellos que vivir es Cristo. Vivamos para Cristo, amada iglesia. Romanos 6, del 5 al 8. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Yo quiero que tú te repitas eso en tu mente. Ya no soy esclavo del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Pero antes de cerrar, amada iglesia, no solamente es que la resurrección de Jesús nos lleva a la acción en nosotros mismos. La resurrección de Jesús debe llevarnos a la acción y a la compasión de aquellos que Tesalonicenses describe que no tienen esperanza. Vimos lo cruel que puede ser la muerte, que es la muerte. Vimos lo despiadada que llega a ser. Nosotros tenemos una esperanza que es Cristo. Pero ¿y qué hay de las personas que no la tienen? Imagínense de ellos como están. Pero no es diciendo como que nosotros somos mejor porque aceptamos a Cristo. No, es que vayamos a donde ellos y digamos: si Él me salvó a mí, a ti también te puede salvar. Si Él es mi esperanza, también puede ser la tuya. Jesús nos ordenó en Mateo 5, del 15 al 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amada iglesia, en este tiempo de oscuridad que estamos atravesando, en este tiempo de dolor, en este tiempo de muerte, seamos luz. Seamos luz
en medio del dolor, que nuestras obras y nuestro testimonio sea la mejor evidencia de que Cristo resucitó. Y si alguien aquí presente aún no ha aceptado a Cristo, o si lo aceptaste pero te sientes lejano a Él, o te sientes muy pecador como para llegar a su presencia, esta prédica culmina con una invitación directa. Si tú te sientes así o sientes que la vida no tiene ningún sentido, quiero que sepas que la muerte ya no tiene la última palabra. Jesús venció. El pecado ya no tiene la última palabra. Y ese mismo que dejó ese sepulcro vacío te espera con los brazos abiertos. Tu Creador te espera con los brazos abiertos. Hay salvación, hay perdón, hay consuelo. Jesús no solamente ofrece la vida después de la muerte, Él te ofrece vida verdadera ahora mismo. Él secará tus lágrimas. Él hará nueva todas las cosas. Te invito hoy, amada iglesia, que ante la prueba y la tribulación, que ante la realidad de la muerte, tú confíes en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchísimas gracias, amada iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Aleluya, te bendiga, Señor. Pero todo un estudio. Gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todo un estudio, mis amados, hemos recibido hoy de la resurrección, la vida y resurrección. Vida, pasión y resurrección de Jesús. Te bendigo, Samuel, bendigo tu vida, tu familia. Ahí veo a tu papi, Mario. Dios te bendiga, Mario. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, esta palabra, qué clara, qué precisa, qué buena palabra hemos recibido hoy, domingo de resurrección. Amén. Tan clara, tan precisa. Esa invitación que hizo Samuel es una invitación que nos hace Jesús hoy. Dice la palabra del Señor en Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego Jesús termina con esta pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Ese es el llamado de Jesús hoy domingo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Irónico, porque dice el Señor: aunque esté muerto, vivirá. O sea que ahora en la vida también uno puede vivir como si estuviera muerto. Y Jesús, la resurrección de Jesús significa a nosotros creer en Él y nacer de nuevo para vivir una vida plena. Amén. Así que queremos extender esta invitación que hizo Samuel. Si aquí hay alguien, alguna vida, alguna persona que quiere conocer al Señor Jesús, que quiere entregarle su vida al Señor, que ha creído esto, que ha escuchado esto quizás muchas veces, o quizás lo escuchó hoy por primera vez, y decide en su corazón y dice: yo quiero esa salvación, yo quiero resucitar, yo quiero vivir, yo quiero la vida de Jesús. Queremos invitarle en esta mañana a recibir al Señor en su corazón, a recibir la resurrección del Señor en su vida.